y después se los voy a subir, ¿ya? Fíjense que aquí nosotros estamos en Excel, ¿ya? Claro, todo eso, correcto, todo lo de la semana pasada. Estamos en Excel. ¿Qué vamos a hacer hoy día? Vamos a combinar correspondencia, ¿ya? Combinar correspondencia. Veamos. Dentro de Word, imagínense ustedes que son una empresa de cobranza y entonces tienen muchos deudores y tienen que enviarle una carta por Word a todos esos deudores. ¿Qué harán? Fabricar 100 cartas diferentes, 1 millón de cartas diferentes. No, ¿cierto? Eso no sería algo muy productivo. Entonces lo que aprenderemos hoy es a utilizar las herramientas para poder fabricar muchas cartas con información personalizada en cada una de ellas. Veamos cómo se hace. Primero, imagínense que nosotros somos una empresa de cobranza y entonces tenemos que enviar a los deudores una carta tipo. Primero tenemos una base de datos de los morosos y para eso utilizaremos Excel. Bien, entonces tenemos mi base de datos, ¿cierto? Tengo a lo mejor el nombre, teléfono, dirección, eh, deuda, deuda total, deuda morosa, es como esta es la deuda que está atrasada ya, días de atraso, ya, esos datos nomás. Es simplemente para que entendamos cómo se hace. Entonces tenemos persona 1, persona 2, persona 3, persona 15, ya. Tenemos teléfonos, bien. Tenemos dirección, deuda total, ya. Esto lo vamos a poner con signo peso, que es el dinero, bien. Deuda morosa, ya estoy fabricando cualquier número, ¿cierto? Ya, días de atraso. Aleatorio le voy a poner entre 1 y 60 días. Ya que aparezca solo. Entonces tenemos esta base de datos. Imagínense que es una base de datos mucho más grande. Yo hice esto solamente para nuestro ejemplo. Para que nos resulte, siempre la base de datos tiene que comenzar desde la celda A1 hacia abajo. ¿Ya? Tenemos nuestra base de datos y simplemente ¿qué hacemos? La guardamos. Le voy a poner guardar como. Yo la voy a guardar en el escritorio para que no se me pierda. Y puedo poner base de datos. Bien. Consulta hasta aquí. Creo que no. ¿Cierto? No es nada más que tener mi base de datos de los morosos. ¿Cierto? Mi base de datos morosos. Y entonces salimos de ahí y nos vamos a Word, que es lo que nos interesa. Bien. ¿Qué hacemos en Word? Hacemos nuestra carta. ¿Ya? Pero antes de comenzar nuestra carta, nos vamos acá a esta opción que se llama correspondencia. Y en esta opción, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a combinar este documento de Word con el documento de Excel que nosotros hicimos previamente. Bien, vamos a combinar entonces el documento de Word
con el documento de Excel que nosotros ya hicimos. ¿Cómo lo hacemos? Ponemos seleccionar destinatario y ponemos usar lista existente. ¿Por qué? Porque ya tenemos la base de datos lista y la tenemos en Excel, porque en Excel nosotros podemos hacer muchas más cosas y poner muchos más datos, ¿cierto? Ponemos una lista de datos existente y escogemos dónde se encuentra. En este caso yo la puse en el escritorio y se llamaba base de datos. Bien, pongo abrir. Bien, y me dice de dónde quiero que saque la información. De la hoja 1, de la hoja 2, de la hoja 3. En este caso, en mi caso, por ejemplo, estaba en la hoja 1. Y fíjense acá abajo, dice, la primera fila de datos contiene encabezados. ¿Ya? Yo la marco porque en realidad tenía encabezados, decía, o sea, decía nombre, deuda, ¿cierto? Pongo aceptar y está listo. Y ahora entonces comienzo a escribir. ¿Cómo sé que está listo? Porque estas opciones están habilitadas. Ojo con eso. Están habilitadas. Bien. Entonces comienzo a escribir mi carta y digo, estimado señor o señora, ¿qué debería ir ahí? Ahí entonces debería ir el nombre de cada persona diferente, ¿cierto? Y entonces yo no escribo nada, sino que pongo insertar campo combinado y fíjense, aquí me aparece toda la información que yo tenía en Excel. Y entonces yo elijo nombre, ¿cierto? Domiciliado, estimado señor. Tanto, domiciliado en... no, voy a poner otra cosa. ¿Cierto? Tomado contacto con usted. Hemos tomado contacto con usted enviando este documento al domicilio, y entonces aquí debo yo poner la información de cada persona diferente y entonces pongo insertar campo combinado, dirección, ¿cierto? Pues sabemos que mantiene una deuda pendiente con nuestra empresa, la cual asciende a, y entonces, ¿qué deberíamos poner ahí? La deuda total, ¿cierto? La cual asciende a, ¿cierto? A deuda total. Parte de ella estando morosa, con, entonces pongo días de atraso, y aparecen los días, ¿cierto? Días de atraso en el pago de, y entonces pongo acá, insertar campo combinado, deuda morosa, es un ejemplo, ¿no? ¿Ya? Tenga buen día. Pague, por favor. Ya, eso nomás. Los cobradores. Fíjense que yo hice esta carta, hice solo una carta, y con esta opción de combinar correspondencia, ¿cierto? Puedo entonces realizar, eh, una carta para absolutamente todas las personas que yo tengo en eh, en mi base de datos, para todos los moros.
Bien, ahora, aquí dice nombre, dice dirección, ¿cierto? Dice días de atraso. Claro, no aparece la información de cada uno. Si yo quisiera visualizar la información de cada uno, con esta lupita de acá arriba pongo vista previa de resultados, presiono y entonces aquí aparece ya la carta, por ejemplo, de la persona 1. Y acá yo puedo ir a la persona número 2, persona número 3 y así sucesivamente. ¿Cierto? Así entonces quedan todas estas cartas. ¿Ya? Ahora esto, lo más probable es que aquí me haya faltado un signo peso. Lo voy a poner de inmediato. Acá también, ¿cierto? Para que se vea mejor. Ya. Por ejemplo, nomás. Ahora, si yo quisiera imprimir todo, porque esta es una sola hoja. Puso esto. Esto es solo una hoja, ¿cierto? Es solo una hoja. Si yo voy acá a imprimir, fíjense que hay solo una hoja. No hay más de una hoja. Y va a imprimir solamente la hoja que yo esté visualizando. Bien. Si yo quisiera imprimirles todas, tengo varias opciones, pero no se hace en la impresora acá normal, sino que se hace en este otro lugar. Finalizar y combinar. Bien. Entonces, yo podría poner lo siguiente. Imprimir documentos. Y aquí entonces yo puedo imprimirlo. ¿Ya? Pero vamos a ir a la última opción. Imprimir documentos. Voy a poner todos los documentos. Aceptar. Y entonces me va a decir que lo que yo deseo, en qué impresora deseo imprimirlo, pero yo no lo voy a imprimir en una impresora, por ejemplo, lo voy a imprimir como PDF. Si no tienen esa opción en sus computadores, podrían ponerlo documento XPS. Cualquiera de esos dos significa que se va a crear otro documento. Le pongo aceptar. ¿Dónde lo voy a guardar? ¿Cierto? Bien. Y entonces yo voy, ¿cierto? A mi escritorio. Abro el archivo. No sé si ustedes lo están viendo, ¿no? O están viendo el Word. Se ve el Word. Correcto. Y me cambio aquí, parece. ¿Ahí sí o no? Sí, ahí se ve un PDF. Correcto. Y este es el archivo que yo creé. Como ustedes pueden ver, ahora ya aquí hay, voy a disminuir para que se vea, ¿cierto? Aquí hay una hoja, 2 hojas, ¿cierto? 3 hojas, 4 hojas. La cantidad de hojas, tantas hojas como moroso yo tendré. Y entonces para cada uno tiene ciertos datos o cierta información que es estándar, pero cambiando los datos de cada persona que son obviamente únicos y personales, ¿cierto? La persona 6, dónde vive, cuánto debe, cuántos días de atraso tiene, son distintos a la otra persona, ¿cierto? 58 días, debe una cantidad distinta, se llama diferente, vive en un lugar diferente. A Profe, esto, dígame, ¿puede volver hasta finalizar y combinar? Es correcto. que como que ahí me perdí después. Aquí, Claro, arriba, en finalizar y combinar. Tal vez finalizar y está mal. combinar, Sí. imprimir documentos. ¿Sí? Y le puse aceptar. Ah, ya. Y ahí entonces, fíjate que en esta, ¿ven la opción o no? ¿O no se ve la opción de Ah, la sí, impresora? sí, sí, se ve. ¿Se ven? Ya. Yo Sí. le puse imprimir en PDF, porque si le pongo una impresora, se va a imprimir aquí en mi impresora con hoja, no quiero eso. Pero claro, o en una empresa se imprime de inmediato, puede ser.
O puede ser que yo lo imprima en PDF si es que lo quiero enviar o si es que lo quiero visualizar antes. ¿Ya? Ya. Ahí entonces le pongo aceptar. Inmediatamente se guarda y se visualiza lo que nosotros estamos viendo, que es este documento en Ah, PDF. ya. Y que Profe, a son, mí no me aparece esa opción. claro, si no le aparece la opción XPS, esa opción le debería aparecer. No me aparece. ¿No tiene ninguna impresora instalada? Solamente la mía. No le aparece Después nada aparece más. añadir impresora, pero solamente sale nombre, pero no sale nada. IP y Windows. Algo así. Si comparte su pantalla a lo mejor, le podría echar un... Ya, ¿ver? ya. Dije guardar unas cosas. Ah, ¿qué tenía abierto? Cosas. Ah, bueno. Ya. Compartir. ¿Se ve? Sí, claro. Sí. Ya. Coloco finalizar y combinar. ¿Ya? Imprimir documentos. ¿Ya? Y me aparece. Y ponga panel, po. ¿Se ve? Claro, tiene solamente esa impresora. Tiene la impresora de su casa solamente. Sí. Mm. Pero también encontré otra manera de guardarlo. Sí, yo le muestro también otra, de inmediato. Va a salir. Ya, esa es una manera, esa es una forma, digamos. ¿Ya? Otra forma es que, porque en este documento de Word yo tengo solamente una hoja, una página. Otra forma es la siguiente. Yo pongo finalizar y continuar y pongo la primera opción, que es editar documentos individuales. ¿Qué es lo que hace esa opción? Esa opción crea otro documento de Word. Fíjense, le voy a poner todos. Crea otro documento de Word, pero aquí sí están todas las cartas. Y ahí entonces tú los puedes igual visualizar. ¿Ya? ¿Se entendió, no? ¿Pudieron entrar a ese lugar en donde se creaba un documento, un nuevo documento de Word en el cual ahí sí estaban todas las cartas? Bueno, ese tú puedes poner acá archivo, guardar como, y ahí sí me parece que podrías poner PDF, ¿cierto? Que sería como la vuelta más larga, ¿ya? Y entonces te quedaría exactamente igual que lo que yo estoy diciendo. Profe, Sí, dígame. ¿cómo era la segunda forma de guardar? Ya, finalizar, después primera opción, y Editar, luego, ya, editar documento. ¿sí? Editar documentos individuales, ahí pones todo y automáticamente se crea otro documento de Word, pero ya no con una hoja, sino Ah, con ya, todas las hojas listas, tantas hojas como morosos tienes. ya, bueno. ¿Pudiste, cierto? Es que
es que no lo hago mientras estoy en la clase, como que lo Ya, intento correcto. después. No hay ningún problema, pero queda más o menos... Sí, pero sí, mm, caché. claro, a eso me refiero. Gracias. Ya. Excelente. Y eso sería entonces lo último que nosotros veremos. Nuestra próxima clase, nosotros tendremos evaluación. Me puse de acuerdo con el otro profesor para la próxima clase tener la evaluación FEN. ¿Ya? La próxima clase. Bien, por lo tanto, el control de hoy día será el último. La próxima clase será nuestra evaluación FEN. Bien. ¿Y esa es la última evaluación, profe? No, tenemos la prueba número 2 también que nos queda. Nos queda la FEN y la prueba número 2. ¿Ya? Profe, ¿y la recuperativa? Será el mismo día de la prueba 2. Ah, ya. ¿Ya? Profe, entonces no vamos a ver PowerPoint. No alcanzamos a ver PowerPoint. Pero, eso sí, yo les voy a subir un video de la clase de PowerPoint. ¿Ya? Pero No no tendría evaluación. tendría evaluación, correcto. Pero igual yo se los voy a subir porque es importante que ustedes aprendan ciertas cositas. O sea, yo sé que todo el mundo ha utilizado PowerPoint y no hay mucho más que enseñar que poner la diapositiva y eso, pero hay algunas cosas visuales que podríamos nosotros aprender y eso entonces yo les voy a subir la clase de ellos en el link para que también les sirva dentro de su aprendizaje. ¿Ya, chiquillos? Profe, Dígame. ¿queda algún otro control? El de hoy día es el último. Ah, ya. Y la próxima clase será entonces la prueba FEN y la siguiente la prueba 2 y recuperativa. ¿Ya? Y el control ya está entonces subido, chiquillos. ¿Ya? Va a empezar en unos minutitos más. ¿Dudas o consultas de lo que estamos viendo? De las evaluaciones y eso, porque nuestro semestre ya está a punto de finalizar. Solo el tema de recordarle, ya que lo he dicho casi todas las veces que tenemos clases, es de que yo y otro compañero, que todavía no me acuerdo quién es, ¿Ya? que teníamos un 1 en la primera evaluación y usted dijo que esa la iban a borrar, porque Sí, no, porque usted de la evaluación de controles. claro, era la Sí, primera. sí. Pero recuérdemelo por interno, si no es necesario. Pero muy bien, no se le puede olvidar. No, ¿Ya? ¿Ya? Sí, es de Excel y Word la prueba FEN. En Excel entrará hasta tabla dinámica, lo más probable. Todo hasta tabla dinámica. ¿Ya? Y en Word no sé qué es lo que entrará o no, porque todavía debo hacer la evaluación con el otro profesor de la otra sección. ¿Ya? Entonces tenemos que hacerla entre los dos. Pero eso es lo que entrará. ¿Ya? Nada de lo que no hemos visto. ¿Vale? ¿Y cuánto durará? Depende de cuántas cosas entre, lo más probable, pero unas 2 horas, aproximadamente 3 horas, no lo sé, por ahí, entre 2 a 3. Bien. Y comenzará justo en la hora de clase. ¿Ya? Comenzará justo en la hora de clase. ¿Ya? Lo más probable es que no va a ser de selección múltiple, sino de hacer cosas, de elaborar cosas. Ya, muy bien. Entonces, suerte en el control, que les vaya súper bien, chiquillos. ¿Ya? eh, Entren ahí en la evaluación, empieza a las 4:10 lo puse, en un minuto entonces comienza, ¿ya? Y tienen casi 2 horas para poder realizarlo, ¿ya? Hasta las 6 lo puse,
¿vale? Que les vaya súper, súper bien. Nos vemos, chiquillos. Chao, Gracias, chao. profe. Gracias, Ya. profe. Chao, chao, nos vemos. Chao.